El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El capítulo 18 de Apocalipsis termina con palabras de juicio sobre Babilonia. No obstante, el capítulo 19 inicia con una tonalidad distinta. Hay celebración, hay júbilo, hay una alabanza a Dios que se entona con mucha alegría por una gran multitud. Estos que cantan no son solo ángeles ni ejércitos celestiales, sino todos los santos, aquellos fieles a Dios, quienes han sufrido por causa de su fe. Y estos, en lugar de rendir culto a Babilonia, decidieron servir al Dios Todopoderoso. Y esta celebración lo que anticipa es la victoria final del bien sobre el mal. Por eso hoy, regocíjate en el Señor. Ha llegado las bodas del Cordero. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y hoy te invito a que disfrutes de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Hola mis queridos hermanos, una vez más, muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder reunirnos a través de este espacio educativo y poder hablar acerca de la palabra del Señor. Qué bueno poder tenerles en este día y un abrazo a cada uno de ustedes en nombre de todo el equipo pastoral general de nuestra iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Así que bueno, una vez más poder conectarnos con ustedes. Así que les invito ahí donde estamos que podamos tener una palabra de oración para así dar inicio a esta lección del día de hoy, que es la lección número 12. Regocíjate en el Señor. Y vamos a estar utilizando el texto bíblico que ubica en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, los versos del 1 al 8. Así que, ¿qué te parece si podemos en este momento tener una palabra de oración? Así que oramos y ahí junto a ustedes nos dirigimos a Dios en oración. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en esta hermosa oportunidad que nos has dado de poder, oh Señor, compartir tu palabra con cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos que la misma ministra nuestros corazones y sea de mucha bendición a cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues qué bueno una vez más tenerles aquí en este espacio un espacio educativo, el espacio del discípulo. Qué bueno una vez más. Así que les invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, los versos del 1 al 8. Y vamos a estar dándole lectura al mismo y voy a estar utilizando la versión Reina Valera. Así que le pido así que me acompañen. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Decían: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que lo temáis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, escuche bien, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Damos gracias al Señor por su palabra en este día. Esta lección tiene 3 propósitos fundamentales que quiero compartir con ustedes, y el primero que quiero compartir es poder afirmar, ¿verdad?, la esperanza cristiana de salvación. Es una esperanza de salvación para la humanidad.
esa esperanza está ahí. Tenemos que afirmar eso como uno de nuestros propósitos. El segundo propósito es comprender que las personas creyentes en Cristo Jesús formamos parte de una comunidad de fe global. Es una fe global que, mis queridos hermanos, se extiende a través del tiempo y del espacio. Qué hermoso esto, ¿verdad? Y el tercer y último propósito de esta lección es poder explorar el significado de la metáfora de las bodas del Cordero. Así que esos son los propósitos que proponemos, ¿verdad?, en el día de hoy. Y obviamente aquellos que han estado bien atentos, ¿verdad?, a estas últimas clases, hemos recibido llamadas de algunos hermanos haciéndonos preguntas acerca del texto de Apocalipsis, y agradecemos a aquellos que han tenido esa deferencia con nosotros. Queremos decir, ¿verdad?, que el libro Apocalipsis, como muy bien hemos dicho en las pasadas ocasiones, es un libro de esperanza. Y tenemos que seguir afirmando eso de manera constante. Y este libro es un libro que tiene mucha simbología envuelta. De hecho, en este texto que acabamos de leer, nos habla de la gran ramera y también nos habla de Babilonia. Y es bueno que podamos aclarar estos conceptos, ¿verdad?, porque son necesarios para que podamos entender mejor la clase y que podamos entender mejor este libro, que tiene muchos símbolos y con mucho significado. Cuando hablamos de la gran ramera, ciertamente es una metáfora que se utiliza mucho en el libro de Apocalipsis. Es una metáfora que es fuerte, ¿verdad? Puede ser ofensiva y obviamente la encontramos en toda la Biblia, pero en especial en el libro de Apocalipsis. Hace una referencia, ¿verdad?, directo a lo que es Roma. ¿Okay? Es una ¿cómo le digo? Es una descripción de lo que es Roma. Así que bien importante, ¿verdad?, que podamos entender eso, ¿verdad?, que cuando hablamos de la gran ramera en el libro de Apocalipsis, hace una clara referencia a Roma. Es porque Roma era la ciudad famosa del momento, ¿verdad? Y habla de unos montes, ¿verdad?, de 7 montes, y es que la ciudad de Roma es una ciudad que está sentada entre 7 montes. Así que bien importante que podamos dejar claro que cuando hace referencia a esa gran ramera, ciertamente la referencia es directa a Roma. Ahora, cuando hablamos de Babilonia, fíjense, es interesante porque cuando usted lee la Biblia se da cuenta que el imperio Babilonia, de Babilonia, ¿verdad? Y cuando usted lee también los libros de historia se da cuenta que fue un gran imperio, ¿verdad?, que ocupó prácticamente, digamos, todo el suroeste de Asia. Lo que es lo que es actualmente el sur de Irak, ¿verdad? Y obviamente obtuvo este nombre de la ciudad que es capital, que es Babilonia. Ahora, en el texto de Apocalipsis, obviamente, cuando se habla de Babilonia, hace una referencia también directa al Imperio Romano. ¿Y por qué esto es así? Bueno, el Imperio Babilónico y el Imperio Romano tienen algo en común cuando hablamos del pueblo de Dios. El primer punto en común es que durante el Imperio Babilónico es que se destruye el primer templo. Ese primer templo que se construyó en Israel fue destruido por Babilonia primeramente. Cuando usted lee el texto bíblico se da cuenta que posteriormente este templo volvió a reconstruirse y luego es bajo el Imperio Romano que en el año 66 después de Cristo aproximadamente que se destruye el segundo templo. Así que por eso es que vemos que Juan, cuando hace referencia a Babilonia, lo que está haciendo obviamente es una clara referencia al Imperio Romano. Así que es importante, ¿verdad?, que podamos dejar eso claro. Una de las cosas que nos habla este capítulo 19 es que vemos una gran celebración. Hay una victoria, ¿verdad? Es la victoria final de Jesucristo. Y esta celebración, ¿verdad?, afirma que el Cordero, el cual es Jesucristo, ha vencido. Pero fíjense qué interesante, porque hay una Trinidad que es la que nosotros afirmamos: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero de igual manera, el libro de Apocalipsis nos presenta una Trinidad maligna. Y esa Trinidad maligna, mire cómo está formada: por Satanás, por la bestia y por el falso profeta. Fíjense qué interesante que el enemigo siempre ha tratado de ser igual a Dios, pero nunca ha podido. Por más que trate de imitarlo, nunca puede. Por eso es que la victoria que se está dando es una victoria que es final, y quien sale victorioso es Jesucristo. Y esto
obviamente da motivo a una gran celebración. En esta fiesta lo que se está celebrando es esta victoria de las fuerzas, ¿verdad?, del mal, del pecado y de la muerte. Dios ha vencido sobre el mal, Dios ha vencido sobre el pecado y Dios ha vencido sobre la muerte. Y qué bueno es nosotros como iglesia poder afirmar esto, porque la realidad es que cuando usted y yo venimos a los pies de Jesucristo, automáticamente usted y yo somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque al Dios que usted y yo le servimos ha vencido. Y por cuanto Él venció, nosotros también hemos vencido. Así que ni el mal tiene efecto en usted. El pecado ya no tiene efecto en usted, ni la muerte. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, sabemos, mis queridos hermanos, que esto no tiene ningún tipo, ¿verdad?, de efecto en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Sin embargo, fíjense, cuando vemos el capítulo 19, Juan, que es el vidente que está allí y está viendo todo esto, no solamente ve, sino que ahora está escuchando. Miren qué cosa interesante, está escuchando y escucha una gran multitud. Y esta gran multitud que está en el cielo, a una gran voz, o sea, de manera organizada, orquestada, parecía un coro. O sea, cuando usted y yo escuchamos los coros de nuestras iglesias, que se escuchan todos a una gran voz, así es que estaba escuchando entonces Juan el vidente. ¿Y qué estaba escuchando? Bueno, estaba escuchando unos cánticos. Y eran unos cánticos de alabanza. ¿Alabanza a quién? Alabanza a Dios, porque toda la gloria y toda la honra le pertenecen a nuestro Dios. ¿Y qué están diciendo? Pues afirman, número 1, como dice el texto que acabamos de leer, aleluya, así sea. Dice salvación y honra y gloria. Escuche bien eso, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que hablábamos anteriormente, que era Roma, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así que este cántico inicia con una celebración a la salvación. Y celebra porque Dios ha emitido un juicio. Y es un juicio, mis queridos hermanos, que ha venido porque ha tenido que castigar a los opresores. Ha tenido que castigarlos porque ciertamente, mis queridos hermanos, esta gran ramera ha hecho mucho mal. Ha hecho mucho mal al pueblo de Dios. Pero Dios ha venido a liberar a los oprimidos. Y es lo que seguimos proclamando en nuestras iglesias, que Cristo vino a liberar a aquellos que estaban oprimidos. Ahora, fíjense que el texto presenta que es Dios quien está juzgando. Y hablábamos la clase pasada de cómo es que Dios juzga. Y Dios juzga con justicia. Por eso es que no debemos tener temor a ser juzgados por Dios. Porque el juicio que Dios trae es un juicio que trae salvación a la humanidad. Así que no debemos tener temor porque Dios juzga con justicia. Así que no tengamos temor a ese día. No tengamos temor a eso, mis queridos hermanos, porque Dios siempre juzgará con justicia. Por lo tanto, qué bueno es que nosotros podamos afirmar la vida que hay en Cristo. Por eso es que nosotros no tenemos que estar proclamando un evangelio de temor, un evangelio que meta miedo, porque llega un momento donde las personas pierden el temor y pierden el miedo. Y cuando eso sucede, dejarían de buscar a Dios. Por eso es que Dios quiere que le busquemos en amor, que Dios quiere que le busquemos con nuestro corazón, entendiendo y sabiendo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario lo hizo por nosotros, por amor, porque nos ama y porque se interesa. ¿Y por qué? Porque quiere traernos salvación, porque hay un mal que Él tuvo que venir a corregir y es el pecado. Y la única manera de corregir ese pecado es recibiendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y de esa manera, mis queridos hermanos, seremos verdaderamente salvos. Así que el juicio que emite Dios es un juicio que está ahí presente y está para castigar a Roma, esa gran ramera, ¿verdad? Esa capital del imperio, ¿verdad? Porque ha sido mala.
ha traído dolor a los creyentes. No olvidemos que en esos primeros 3 siglos de la iglesia, Roma persiguió a muchos de los cristianos y sabemos todas las ejecuciones que se dieron de hombres y mujeres y tantas cosas que le hicieron al pueblo del Señor. Sin embargo, esos hombres y mujeres del Señor permanecieron fieles a Él. No le negaron. No quisieron rendirle culto a Babilonia. No le rindieron culto a Babilonia. O sea que no se acostumbraron al imperio romano. No, sino que aprendieron a vivir los valores del reino de Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque fue mucha la sangre que se derramó, sangre de muchos mártires, sangre de muchos hombres y mujeres santos del Señor que ciertamente pasaron un gran tiempo difícil. Ahora, estos cánticos que vemos aquí son cánticos que están evocando la victoria de Dios, ¿verdad? Y porque ciertamente Dios tiene poder y tiene autoridad para gobernar el mundo. Ahora, vemos que en el texto nos presenta ahora a los 24 ancianos que habíamos hablado que representan la totalidad del pueblo de Dios, ¿verdad? Hablamos de los 12 discípulos que representan, ¿verdad?, al nuevo pueblo de Dios y obviamente las 12 tribus de Israel que representan, ¿verdad?, ese pueblo de Israel. Ahora, esta totalidad del pueblo del Señor no están adorando solos. También están los 4 seres vivientes que ciertamente representan toda la creación. Así que hay un cántico que se está dando, es un cántico donde está envuelto todo el pueblo de Dios y toda la creación. Imagínense esa escena hermosa y ese llamado, ¿verdad? Que encontramos obviamente en el verso 5, que es otro llamado a la adoración, es distinto. Este proviene del mismo trono de Dios. Así que en el primero vemos que esta totalidad del pueblo de Dios y de la creación está adorando. Pero en el verso 5 en adelante es un llamado a otra adoración. Proviene del mismo trono de Dios. ¿Y qué dice? Vamos a ver. Dice: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Así que la multitud, cuando escucha esto, hay una respuesta. Y es una respuesta de alabanza, ¿verdad? Y fue tan grande esta expresión de alabanza que dice que sonaba como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de visitar quizá unos rápidos o algunas corrientes crecidas. Ese ruido de muchas aguas que es ensordecedor. Pues algo así estaba escuchando. Era una voz grande. Y vemos entonces que la multitud está regocijándose. ¿Por qué? Y aquí es que viene la parte hermosa. Porque es que ha llegado la boda del Cordero. Y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. ¿Y sabe qué? El Cordero es ciertamente el novio, que es Jesús. Y la iglesia es la esposa. Así que la iglesia ya está preparada. Ahora fíjense que nos presenta que hay un atuendo, hay una vestidura que se está dando en esa esposa que tiene la esposa, y es de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué está evocando esto? Bueno, está evocando la santidad, está evocando la pureza y ciertamente la victoria. Así que es una esposa que es santa, que es pura y que ha vencido. Y todo esto, lo que vemos es que representan, ¿verdad?, aquellas buenas acciones de quienes creen en Cristo Jesús. Porque todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, nuestras acciones deben ser acciones justas, como debe actuar un santo del Señor. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a vivir con esperanza. No podemos vivir tristes, no podemos vivir con dolor en nuestro corazón. Tenemos que aprender a vivir con esperanza porque Cristo ha vencido. Tiene que haber un cántico en nuestros labios, como esta gran multitud de todos los santos con su creación, celebrando y alabando que Cristo ha vencido.
Así que tenemos que empezar a vivir con esperanza. Tenemos que empezar a vivir con un sentido de futuro. Tenemos que hacerlo, mis queridos hermanos, y tenemos que buscar ese sentido de futuro. Tenemos que buscar esa esperanza en nuestros corazones. Tenemos que hacerlo porque de eso depende el futuro nuestro. Y nosotros tenemos a un grupo de jóvenes, de adolescentes y de niños que están detrás de nosotros y están viéndonos cómo nos comportamos. Están viendo cómo nosotros reaccionamos en este tiempo difícil. Y tenemos que enseñarles a ellos que hay esperanza para vivir. No podemos vivir la vida sin esperanza. Tenemos que seguir afirmando. Ahora, sabemos que hay situaciones difíciles que se van a presentar. Hay problemas que se van a presentar. Pero todo problema tiene una fecha de expiración. Así que los problemas no van a ser eternos, porque vivimos en esperanza. Sabemos que el Señor nos ha dado la victoria. Y lo más hermoso es saber que la iglesia no es solamente la iglesia nuestra que usted ve cuando se congrega los domingos, un día en la semana. No, la iglesia trasciende mucho más que eso. Somos muchos más. Hay hombres y mujeres alrededor del mundo que sirven al Señor. Y aún aquellos que han muerto en el Señor siguen siendo iglesia. Así que nuestra comunidad de creyentes es una comunidad mucho más amplia. Somos una sola iglesia. La iglesia que Cristo viene a buscar. Y esa iglesia, todos son de diferentes pueblos, de diferentes lenguas. Y todos nos une el poder del Espíritu Santo del Señor. Así que no pensemos que somos una iglesia única, o la única iglesia, mejor dicho. Somos una iglesia grande, un cuerpo hermoso, la novia del Cordero. Y esa boda del Cordero, mis queridos hermanos, es algo que se afirma en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se afirma que Cristo ya ha vencido, que la fe en Cristo ha vencido. Así que tenemos que aprender a vivir nuestra fe. Una fe que nos enseñe que el futuro de los creyentes siempre estará ligado al futuro de Dios. Así que el futuro tuyo y mío, el futuro de la iglesia, está ligado al futuro de Dios. Y como Cristo ha vencido, nosotros también hemos vencido con Él. Así que cuando veamos el Apocalipsis, mis queridos hermanos, no nos olvidemos que es un escrito que produce fe y esperanza en el corazón de cada uno de nosotros. No nos olvidemos que Dios siempre está en control y tenemos esperanza. Y tenemos que empezar a mirar el futuro con esperanza, positivos, porque el porvenir nuestro es un porvenir victorioso. No olvidemos, Dios está en el corazón de cada uno de nosotros y Él es el que controla la historia. Permítame tener una palabra de oración. Dios de la vida, nuestro futuro está en tus manos. Y confesamos que en ocasiones nos asaltan los temores. Por eso te pedimos perdón por nuestras flaquezas y te pedimos que nos capacites cada día para vivir con gozo, con alegría, aún en medio del dolor y del sufrimiento. Te pedimos que nos ayudes, Señor, de manera hermosa a que veamos el futuro con esperanza. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos verles la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.